Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del proyecto Secretum Omega, porque no sé si ustedes sabían que la gran mayoría de telescopios y sondas que observan el espacio y el Sol son propiedad nada más y nada menos que del Vaticano. Podríamos pensar que tiene que estudiar el Vaticano en el espacio y sobre todo en el Sol y fuera del sistema solar. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Luca Scantamburlo, un hombre de 40 años, nacido en Italia, periodista que en los últimos años ha estado publicando varios artículos sobre el fenómeno extraterrestre y sobre ovnis, sobre también diferentes anomalías en el sistema solar, que resulta que llegó a publicar en diferentes revistas, tanto de Italia como de Alemania y de Australia, y que junto con un periodista llamado Cristoforo Barbato, nacido en Nápoles en 1972 y editor de una revista italiana llamada Stargate Magazine, resulta que estos dos señores tuvieron un contacto con un confidente jesuita, un alto cargo del Vaticano, que les comentó una serie de datos sin ninguna duda fascinantes, y en este videoprograma vamos a desarrollarlos. Bueno, tenemos que entender que el Vaticano siempre ha estado interesado en los temas del espacio. De hecho, llegó a fundar 3 observatorios diferentes entre 1774 y 1821, y lo cierto es que llegó a construir un observatorio detrás de la Basílica de San Pedro y que en los años 30 fue trasladado a Castel Gandolfo, es decir, una localidad a 35 kilómetros de Roma, quizá para tenerlo un poquitín más separado y para poder hacer los experimentos y las observaciones que ellos considerasen, pues quizá con un poquitín más de, bueno, de anonimato, ¿no? De tranquilidad. Bueno, tenemos que entender que el Vaticano siempre ha tenido un interés científico tradicional por el universo y la creación de calendarios. Son expertos en el tema de los calendarios mayas, aztecas y además de eso en todo lo que era la simbología del tiempo y del espacio de la antigua Mesopotamia, de la antigua Sumeria y sobre todo de los egipcios. Esas religiones adoraban a las estrellas y ese cuidado por conocer el cosmos también aparece en el Vaticano. Resulta que aquel confidente que estuvo hablando con Scantamburlo y con Barbato les comentó que tras los acontecimientos de Roswell en 1947 y en base a una orden directa del Papa Pío XII, resulta que los obispos James McIntyre de Los Ángeles y Edward Mooney de Detroit habrían organizado una cosa que se llamaría el SIV, el Servicio de Inteligencia del Vaticano, pero con una sección dedicada exclusivamente a coordinar la información sobre el tema extraterrestre en colaboración con las principales comisiones secretas de los Estados Unidos. Bueno, aquel confidente comentó a Scantamburlo y a Barbato que el día 16 de abril de 1954 aquel obispo James McIntyre de Los Ángeles se habría reunido con Pío XII 2 días después de la supuesta reunión de Eisenhower con extraterrestres, una reunión que por otro lado fue pues como tapada a nivel de prensa con una crisis de dentista, de médicos de Eisenhower, y resulta que aquel supuesto encuentro del que muchos autores norteamericanos han comentado en algunas investigaciones, se habría producido en Muroc Airfield, en California, en el mismo lugar que más tarde se convertiría en la base de las fuerzas aéreas de Edwards. Bueno, según aquellos confidentes, en el Vaticano, en Roma, se destinarían a día de hoy fondos millonarios para estos programas del Servicio Secreto de Inteligencia Vaticano para asuntos espaciales,
y extraterrestres. Pero lo que más le impresionó a estos dos periodistas sobre aquel confidente del Vaticano, que por cierto habría quedado con ellos en un café de Roma de manera pública para, bueno, salvaguardar su seguridad, es que en 1993 el grupo de investigación del Observatorio Vaticano, en colaboración con el Stewart Observatory, resulta que habrían terminado la construcción de un telescopio en Monte Graham, en Tucson, Arizona, con una tecnología muy especial, la tecnología VATT, en infrarrojo. Y es más que curioso esto, porque si hemos visto las grabaciones de la NASA, de la ISS, de las misiones STS, resulta que la gran parte, la gran mayoría de los avistamientos de ovnis que son registrados en el espacio, pues resulta que son grabados con cámaras de infrarrojos. ¿Es que acaso el Vaticano tiene interés en conocer cualquier tipo de energía sutil, interdimensional o incluso la presencia o el origen desconocido de cualquiera de estos objetos? Bueno, resulta que ese VATT, ese gran telescopio de 1,8 metros de lente, estaría situado además entre dos lugares con una gran casuística ufológica, como son el Área 51 y Roswell. Estaría a medio camino entre ellos y desde luego, pues qué mejor sitio para controlar lo que sería la retroingeniería que se habría estudiado en base a la recuperación de platillos volantes o de ovnis estrellados en suelo americano y que habrían sido llevados, entre otros sitios, a ese Área 51 que estaría también pues muy cercano a Roswell, ¿no? Bueno, resulta que Scantamburlo y Barbato comentaron con aquel confidente que había alguna información más, ¿no? Y es que resulta que, bueno, pues habría un programa secreto por parte del Vaticano llamado Siloé, en donde se habría lanzado una sonda al espacio, gracias además a un programa Aurora, uno de estos programas desarrollados además en el Área 51, de hecho casi al margen de la NASA, en donde se estudiaría la posibilidad de la existencia del famoso planeta X, el planeta Hercolubus, Nibiru o como quieran ustedes llamarlo, este 12º planeta que aparece en las... Bueno, pues en toda la obra de Zecharia Sitchin, y que desde luego era la parte angular, una de las piedras angulares de la filosofía y de la cosmología de la antigua Mesopotamia y de la antigua Sumeria, el mito de Marduk, ¿no? Estos seres que vienen del espacio y que de hecho vendrían pues en un gigantesco astro que vendría cada 3600 años y que entraría en la órbita terrestre, pues prácticamente generando un caos impresionante a nivel volcánico, a nivel geomagnético en nuestro planeta, cuando estaría situado entre Marte y la Tierra ese astro, ¿no? Bueno, resulta que esa sonda Siloé, según ese confidente, había mandado datos en 1996 al Observatorio Astronómico del Vaticano de Alaska, un sitio súper secreto, y lo cierto es que, bueno, pues toda esta información estaría clasificada a día de hoy como top secret y sin ese confidente no se habría sabido absolutamente nada, ¿no? Luego, por otra parte, es más que curioso que desde Alaska se estaría siguiendo el transcurso, el recorrido de ese planeta X que podría estar entrando en el sistema solar de aquí a los próximos 200 años, ¿no? Bueno, es más que interesante este hecho, pero tenemos también otras informaciones, aparte de lo que viene siendo los testimonios de Scantamburlo y de Barbato, porque en el año 1997 el padre jesuita Malachi Martín, un hombre con acceso al Papa, con un sacerdote pues perfectamente cultivado, con 3 doctorados, pues habría participado en el programa de Art Bell Coast to Coast y habría estado explicando la posibilidad efectivamente de la existencia de este planeta X que al acercarse al planeta Tierra podría llegar
llegar a causar la muerte de millones de personas cuando se cruzase prácticamente con la Tierra, ¿no? Bueno, este señor, el señor Malachi Martin, hablaba de que la Iglesia podría estar esperando algún tipo de señal en el cielo, una especie de cruz, y esto es más que curioso porque esto ya ha pasado realmente, ¿no? Hubo un avistamiento el día 14 de agosto del año 2005 que pudo verse desde Estados Unidos y desde México, en donde aparecieron a las 10:15 de la mañana pues una serie de puntos en el cielo, ovnis lumínicos como los que hemos analizado en la web en muchas ocasiones, con forma de cruz, ¿no? Bueno, lo que muy pocas personas conocen es que el telescopio espacial Hubble tiene un hermano gemelo que se llama 12 Skyhole y que desde luego sería uno de los secretos mejor guardados del Vaticano porque tendría la misma potencia del telescopio espacial Hubble, pero sus fotografías, lo que estaría registrando y dónde estaría apuntando serían información totalmente confidencial. Por supuesto, esto podría servir para tratar de hacer algún tipo de escaneo de bueno, pues lo que sería la zona más externa del sistema solar en busca de este misterioso planeta X que estaría siendo seguido por el Vaticano desde hace más de 50 años, ¿no? Bueno, los intentos de asociar este planeta X quizá con lo que aparece en el Antiguo Testamento, este asteroide, este ajenjo, ¿no?, que aparece en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, pues está ahí. Pero en mi opinión, desde luego, estaríamos hablando de otra cosa, porque en toda la mitología sumeria, que realmente es lo que está estudiando el Vaticano a día de hoy, pues no se habla de un gran meteorito, sino de un gran astro que estaría perdido y que, bueno, pues que tendría una órbita tan elíptica que sería prácticamente imposible de detectar debido a la nube de Oort alrededor del sistema solar, ¿no? Pero en base a esto resulta que el Vaticano y bueno, pues lo que es la Iglesia Católica tiene una gran relación con el tema de los extraterrestres, porque, por ejemplo, tenemos el dato de que el día 23 de julio de 1985, un periódico, un conocido periódico de Inglaterra llamado The Sun, un poco sensacionalista, bien es verdad, que en su edición de aquel día, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, publicó la historia de un hombre llamado Capovilla, un asistente y secretario personal del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Resulta que en base a las declaraciones de Capovilla y de un familiar suyo que habría estado explicando esto a la prensa, a la muerte de Capovilla, solamente a su muerte, pues resulta que una noche de julio de 1961, el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, estaría en los jardines de su residencia en el Vaticano y vería junto a su asistente personal en el firmamento cómo se acercaba una nave desconocida que irradiaba luces de colores. Bueno, en un documento que llegó a aquel familiar de Capovilla se hacía referencia directa a un extraordinario episodio de encuentro del tercer tipo entre Juan XXIII y uno de estos tripulantes, eso sí, con un aspecto totalmente humano y con unos ojos, bueno, pues un poco achinados y unas orejas un poco puntiagudas, no como Spock, el de Star Trek, pero más o menos un poco puntiagudas. Y bueno, lo cierto es que la nave se habría posado y estaría además en la zona del césped, en el lado sur del jardín, y de hecho aquel extraño ser habría estado pues esperando a que el señor Juan XXIII hubiese terminado de rezar, porque se echó al suelo, se echó de rodillas, y también Capovilla cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, pues en base a esta historia, en base a estas declaraciones, pues de alguna manera pues volvía a ver a aquel ser, no se había ido, y entonces fue allí a conversar con él en perfecto italiano, y resulta que, bueno, pues comenta aquel asistente que su santidad regresó y le dijo que los hijos de Dios están literalmente en todas partes. Algunas veces los seres humanos tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Bueno, todas estas historias sobre el tema del Vaticano y los extraterrestres están ahí. Desde luego la construcción de los telescopios está ahí. Desde luego la reunión de aquel obispo de Los Ángeles con Pío XII 2 días después de lo de Eisenhower es más que sospechoso.
Desde luego tenemos un confidente que comenta esto a dos investigadores que, bueno, pues que se encuentran con esta información y que la hacen pública, pero yo creo que hay una serie de claves que deberíamos de evaluar, ¿no? Porque tenemos que, número uno, tenemos un presupuesto secreto para observar el espacio en vez de ayudar a los pobres. Y esto es como una crítica personal que quiero hacer, ¿no? Porque, claro, es sorprendente la cantidad de dinero que se estaría dedicando a eso, pudiendo, bueno, pues respetar el legado de Jesucristo y todo esto que comenta la Iglesia Católica, ¿no? Y podrían también vender todo lo que tiene el Vaticano para dar de comer a la gente de África, ¿no? Y de otros lugares del mundo donde se está pasando muy mal. Y mientras tanto, pues también siguen buscando el planeta Hercolubus, el planeta X, ¿no? Bueno, ahí llega la crítica totalmente personal por mi parte, ¿no? Bueno, segunda clave, el tema de la localización de estas instalaciones muy cerca del Área 51, quizá para estar atentos a esos avances de retroingeniería, porque no podemos olvidar que en los laboratorios Bell de Nuevo México, muy cerca de donde está el Área 51 y donde ocurrió lo de Roswell, se inventaron los primeros transistores, los primeros microchips, quizá por ese tema de retroingeniería en base a algo que hubiese sido recuperado de un accidente de un objeto volador no identificado, ¿no? Luego tenemos ese proyecto Secretum Omega, esa sonda Siloé, esa búsqueda del planeta X. ¿Por qué y para qué informaría aquel confidente sobre esta información? Y sobre todo, habida cuenta de que es real, que estas instalaciones existen efectivamente, ¿qué ha descubierto el Vaticano? ¿Qué pretende descubrir en el futuro? Y la gran pregunta, ¿por qué no la comparte todo esto con el mundo, ¿no? ¿Por qué no comparte toda esa información? ¿Es que acaso la censura también llega a la Iglesia? Pues por supuesto que sí. Bueno, estamos hablando de una institución que nos puede gustar más o menos, pero que tiene un inmenso poder, tiene unas instalaciones subterráneas de más de 20 kilómetros de galerías, en donde puede haber millones y millones de datos útiles para la humanidad que quizá jamás salgan a la luz. Quizá esos datos les den a ellos pistas, pues podríamos decir, pues en exclusiva, para saber dónde mirar en el cielo y cuándo mirar en el cielo. En este caso, el Sol, porque hay muchas sondas que están mirando siempre al Sol. El Vaticano tiene una fijación con el astro rey que es increíble, y también quizá en la búsqueda de ese misterioso planeta X, ¿no? Bueno, luego tenemos el caso de Juan 23 que he comentado, que es un dato curioso que no ha tenido mucho recorrido en la prensa, que quizá expondría la existencia de otras humanidades en otros lugares del universo. Ahí es nada, ¿no? Bueno, esta visión corresponde con otras, con protagonistas pues prácticamente humanos, humanoides, pues bueno, el tema friendship y todo esto, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de esas orejas alargadas, y creo que es un caso surreal, bizarro. Yo expongo la información y bueno, pues creo que debería de estar aquí en este canal, en este museo de lo extraño, en donde sin duda el proyecto Secretum Omega ocupa un lugar de privilegio, y además es un tema lleno de preguntas que yo es que estoy seguro que jamás nadie responderá. Ahí están los secretos del Vaticano con respecto a la vida extraterrestre, y esto es lo poco que se ha podido filtrar. ¿Qué habrá en aquellos pasadizos subterráneos del Vaticano? ¿Qué se habrá descubierto en torno al tema de la vida extraterrestre? ¿Por qué tienen tanta fijación con el tema de la visión infrarroja en el espacio? ¿No? Es que me llama muchísimo la atención, porque qué mejor manera que ver ovnis que estarían liberando calor que verlos por infrarrojo, quizá incluso antes de que la NASA lo tuviese claro, ¿no? Y bueno, pues una serie de incógnitas que desde luego pueden tener recorrido en el futuro, y que aquí estaremos para contar cualquier novedad. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. De calendarios, son expertos en el tema de los calendarios mayas, aztecas, y además de eso en todo lo que era la simbología del tiempo y del espacio de la antigua Mesopotamia, de la antigua Sumeria y sobre todo de los egipcios. Esas religiones adoraban a las estrellas, y ese cuidado por conocer el cosmos
también aparece en el Vaticano. Resulta que aquel confidente que estuvo hablando con Scantamburlo y con Barbato les comentó que tras los acontecimientos de Roswell en 1946 Sistema Solar. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Luca Scantamburlo, un hombre de 40 años, nacido en Italia, periodista que en los últimos años ha estado publicando varios artículos sobre el fenómeno extraterrestre y sobre ovnis, sobre también diferentes anomalías en el Sistema Solar, que resulta que llegó a publicar en diferentes revistas, tanto de Italia como de Alemania y de Australia, y que junto con un periodista llamado Cristoforo Barbato, nacido en Nápoles en 1972 y editor de una revista italiana llamada Stargate Magazine, resulta que estos dos señores tuvieron un contacto con un confidente jesuita, un alto cargo del Vaticano, que les comentó una serie de datos sin ninguna duda fascinantes, y en este videoprograma vamos a desarrollarlos. Bueno, tenemos que entender que el Vaticano siempre ha estado interesado en los temas del espacio. De hecho, llegó a fundar 3 observatorios diferentes entre 1774 y 1821, y lo cierto es que llegó a construir un observatorio detrás de la Basílica de San Pedro, y que en los años 30 fue trasladado a Castel Gandolfo, es decir, una localidad a 35 kilómetros de Roma, quizá para tenerlo un poquitín más separado y para poder hacer los experimentos y las observaciones que ellos considerasen, pues quizá con un poquitín más de, bueno, de anonimato, ¿no? De tranquilidad. Bueno, tenemos que entender que el Vaticano siempre ha tenido un interés científico tradicional por el universo y la creación. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del proyecto Secretum Omega, porque no sé si ustedes sabían que la gran mayoría de telescopios y sondas que observan el espacio y el Sol son propiedad nada más y nada menos que del Vaticano. Podríamos pensar que tiene que estudiar el Vaticano en el espacio y sobre todo en el Sol y fuera del sistema.